Masejet Babakama, Dav Chavzain Amudalef 27a, 13 líneas de abajo para arriba. Comenzamos Perek Shelishi, tercer capítulo. Dice la Mishnah, Hameniach hetakat bershut arabim, uba acher venitkal ba ushvara patur, veimuzak ba lechavit chayav benisko. La Mishnah nos dice lo siguiente, ¿qué pasa una persona que tiene un kad? ¿Qué es un kad? Un kad normalmente es una jarra. Esta persona agarra el kad, agarra su kad y lo coloca ¿en dónde? En Reshut Arabim, en propiedad pública, en la mitad de la calle. Viene una segunda persona, un peatón, por decir, pasando por la calle, se tropieza con ese kad y a través de que se tropezó con el kad, rompió el kad. ¿Sí? La pregunta es si debe pagar por el daño que causó o no. Dice la Mishnah, el peatón está exento de pagar por el rompimiento, por el daño que causó al kad. ¿Y por qué? Vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si el peatón se tropezó y no solamente rompió, sino él se hirió? O sea, que el tropiezo que fue a raíz de el kad, él se hirió, le pasó un daño. Dice la Mishnah en este caso, el dueño del havit, el dueño del barril, tiene que pagar por el daño causado. ¿A quién? Al peatón. Bien, la Gemara pregunta, no entiendo. Patach bekad, decien behavit. No entiendo la Mishnah. Me empieza hablando que el tropiezo fue a través de un kad, que aparentemente ¿qué es? Jarra. Y al final me dice, se refiere a este kad como javit, como barril. O sea, sí, estamos hablando en kad o en javit. Estás empezando con kad y al final no hablaste de javit. De javit, otra vez. Kad es normalmente jarra. Javit es normalmente barril. Se pregunta la hermana, no entiendo. Empezaste a hablar con kad. Y en el mismo caso, al final me deciste, no, mira, en caso que se tropezó la persona, el peatón, y se hirió, el dueño del javit, del barril, tiene que pagar. ¿Quién mencionó javit? Estamos hablando aquí de kad. Sí, algo técnico, no entiendo qué está pasando aquí, pregunta la Gemara. La Gemara dice que esta misma pregunta también se puede hacer sobre otras mishnayot que vamos a ver más adelante. Utnan nami, ze baba javito, ze baba korato, venishberab kadosh el ze bekorato el ze patur. ¿Sí? Patach bejavit de sien bekad. Hay otra Mishnah que también hay esta misma pregunta. La Mishnah más adelante en página 31b dice, dos personas que estaban caminando en Reshut Arabim, uno enfrente al otro, uno contra otro, y ambos tenían una carga encima de ellos. Uno tenía un barril y otro tenía una viga. Y cuando se enfrentaron, chocaron y se rompió. ¿Sí? Dice la Mishnah, ¿qué pasa si se rompió el kad de uno por la viga del otro? En este caso está patur, vamos a ver esta Mishnah más adelante, pero fíjate, también aquí en la Mishnah, al principio, aquí está al revés en esta Mishnah, al principio empezó a hablar de Javit y después se fue a Kad. Otro lugar que también encontramos esta misma pregunta, que también podemos hacer esta misma pregunta, mejor dicho, Utnanami, Zeba bejavito shel yain, vezeba bekadosh shel dvash, nizdeka javit shel dvash, veshafach yeno, veitzil et advash el tojo, en lo ela sejaro. Patach bekad vesiem bejavit. Hay otra Mishnah, que la vamos a ver más adelante, página Kuftet Vav, 115a. Está escrito dos personas que estaban caminando en el Reshut Arabim, ¿sí? En la calle, uno contra otro, ¿sí? Y uno tenía un barril, un javit de vino, y otro tenía un kad de miel, ¿sí? Fíjense aquí, kad de miel. Después dice la Mishnah, ¿qué pasa si se rompió el barril de miel y el otro tiró su vino para salvar la miel? Dice la Gemara, el dueño de la miel no tiene que pagarle al otro, sino nada más el valor, como si fuera un trabajador que lo ayudó a salvar la miel. Pero fíjate aquí también, empezó a hablar de kad de miel, jarra aparentemente, y después habló de javit, otra vez. ¿Por qué? Dice la Gemara, amarra papá, hainu kad, hainu javit. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad, kad normalmente sí es jarra y javit es barril. Pero aquí cuando dice kad, no se refiere a jarra, sino se refiere a ¿qué? A barril. Entonces, efectivamente, la Mishnah empezó hablando con kad y terminó con javit, pero es lo mismo, no son diferentes cosas, solo que tienen diferentes sinónimos. Sí, aquí cuando dice kad se refiere a barril. Dice la Gemara, bueno, y le mainaf kamina, le mekajomemgar. ¿Y qué me importa a mí si le llamamos kad o le llamamos javit? ¿Cuál es la diferencia maasita, lógica que hay sobre esto? ¿Por qué la Mishnah nos quiere enseñar? Dice la Gemara, para compra y venta. Y explico. ¿Qué pasa? Reubén le dice a Shimón, Reubén le dice a su compañero Shimón, te voy a vender un javit. ¿Sí? Te voy a vender un javit. La pregunta es si le puede dar un kad, que también kad se llama javit, o sea, muchas veces javit se llama kad y kad también se puede jarra, también se puede llamar javit. O sea, la pregunta es, si yo te dije, te voy a vender un javit, ¿sí? Y ya le pagó todo y al final le da un kad. O le dice, te voy a vender un kad, o sea, una jarra,
y al final le dio un barril. Entonces decimos que el Kad también se llama Javit y el Javit también se llama Kad, pues cumplió, la venta está en pie y el otro perdió. ¿Sí? Y la Gemara explica, ok, perfecto, pero ¿cuál es el caso exactamente? Ejidami. Y le ve atrás de cada lo caru Javit de Javit lo caru cada a lo carula. Lo trija. De ruba carula le cada o le javita javita. De kanami de caru le javita cada o le cada javita. Mau de teimazil batarruba kamashmalan de enoljim bamon ajararro. Dice un segundo, ¿cuál es el caso aquí? Si estamos hablando en un lugar que la persona hizo la compra y venta, en un lugar que al Kad, a la jarra le llaman, no le llaman Javit, sino le llaman nada más Kad. Y al Javit, a la barril, no le llaman Kad, sino nada más le llaman ¿qué? Javit. Entonces en ese caso, si tú le vendiste, si tú acordaste con tu compañero venderle Javit, y al final le diste un Kad, pues seguro que no va a servir. Si le acordaste venderle un Kad y al final vendiste un Javit, tampoco va a servir. ¿Por qué? Porque en ese lugar le llaman a Javit Javit y a Kad Kad. Entonces, ¿cuál es no existe que sirva. Dice hermano, el caso aquí es en un lugar que definitivamente la mayoría de las personas, escuchen bien, la mayoría de las personas efectivamente le llaman al Kad Kad, a la jarra le llaman, a la jarra le llaman Kad, y al Javit, al barril le llaman Javit, ¿sí? Pero hay pocas personas en ese mismo lugar, ¿sí? Que le llaman a un barril Kad, y a una jarra Javit. Hay pocas personas que también que invierten, no invierten, sino también le llaman a ambos con el mismo nombre. ¿Sí? En este caso, en este lugar, ¿qué pasa si una persona le vende al compañero, en este lugar, que hay mayoría que le llaman a Kad Kad y a Javit Javit, le dice, mira, te voy a vender Javit, agarremos como ejemplo, te voy a vender un Javit, y al final le dio un Kad, ¿sirve la compra y venta o no? Eso no hubiese dicho, mira, vamos según el rob, la mayoría, y ya que la mayoría, al Kad le llama Kad, a Javit le llama Javit, si tú le diste Javit, y al final, ¿qué hiciste? Le diste Kad, pues no sirve la compra y venta. Kamash Malan, que en Mamón, en temas monetarios, no vamos según mayoría, sino también sospechamos a la minoría, tiene que ver con Gamotzim y Javeró la barra, y una vez ya lo vendiste, ya tiene que estar 100% incorrecto para tener que anular la venta. Si no, no vamos según mayoría, a diferencia del Risurim que sí vamos según mayoría. Ese es el Hidush de la Mishnah que nos quiere decir que nos empezó a hablar con Kad y nos acabó con Javit. ¿Por qué estamos hablando en un lugar que mayoría le llaman a Kad Kad, a Javit Javit, pero minoría al Kad Javit y al Javit Kad? Sí, nos quiere decir en la Mishnah que si una persona vendió Javit, puede darle Kad, o si vendió Kad, puede darle al final él Javit sin problema, a pesar que la mayoría no es así, la minoría es suficiente para mantener esta compra y venta firme. Seguimos. Uba herbenit kalba ushvara patur. Amai patur. Y vale la ayune umeizal. La Gemara se enfoca en lo que dijimos en la Mishnah. ¿Qué dijimos en la Mishnah? Una persona tiene un Kad, es dueño de un Kad, lo colocó en Reshut Harabim. Y vino una segunda persona, un peatón lo llamamos, ¿sí? Y pasando por Reshut Harabim, ¿qué pasó con él? Se tropezó. Y a él no le pasó nada, digamos en este caso, pero rompió el Kad, ¿sí? El Kad este. Y explicamos que puede ser Javit también, ¿sí? En este caso dijimos que el peatón no tiene que pagar por el daño que causó. Dice, un segundo, ¿y por qué no? ¿Por qué está exento de pagar el peatón? El peatón debería de prestar atención cuando está caminando. Y ya que no prestó atención y se tropezó con eso y lo rompió, pues el responsable, ¿quién es? El peatón. Entonces sí debería de pagar porque está exento. Dice la Gemara 3 explicaciones al respecto. Bueno, 3 y al final nos dice una cuarta más. La primera es hambre de ver Rab Mishme de Rab. Bememale Reshut Harabim kula bejaviot. Dice en el Bemidrash de Rab, decía en el nombre de Rab, que aquí en nuestra misión estamos hablando de un caso que la persona llenó el Reshut Harabim lleno de ¿qué? De barriles. No nada más puso un Kad, no nada más puso un Javit, sino puso muchos. Y en este caso, sí, la persona, como hay muchos, la persona tiene que estar todo el tiempo tratando de esquivarlo. Y es muy difícil esquivar muchas, ¿sí? Y como él trata de esquivar, está yendo entre todas, pero no es muy difícil esquivar muchas. Y por eso si rompió una, va a estar ¿qué? Va a estar exento. A pesar de que debe estar pendiente, ¿sí? Pero no puede estar pendiente de 1000 barriles que hay en la mitad. Y por eso está exento. Esa es la primera respuesta. Otra vez, esto fue dicho en nombre de Rab. La segunda la dice Shmuel. Shmuel Amar va a Felashano. Shmuel dice, ¿sabes qué? Nuestra misión está dando en un caso que la persona estaba caminando, el peatón está caminando en Reshut Harabim, ¿cuándo? En la oscuridad, en la noche. Entonces, no, como tú dices, que tiene que prestar atención, no puede ver, ¿qué culpa tiene él? Sí, entonces por eso está exento. Tercera respuesta, Rabbi Yohanan Amar, Bekeren Zavit. Rabbi Yohanan dice una respuesta muy interesante. Dice, mira, definitivamente el peatón tiene que prestar atención, pero ¿sabes dónde estaba el barril aquí? Justo, apenas doblas de una esquina, ahí estaba. O sea, cuando uno va a doblar de una esquina a la derecha, no tiene ángulo para ver el barril o el KDS. O sea, apenas dobla, ahí ya la rompió y no podía prestar atención. Entonces, por eso no puedes obligar al peatón a pagar porque aunque presta atención, aunque debe prestar atención y está prestando atención, no tiene cómo controlar eso, por lo tanto está exento. Amar a papá, lo da y kamantitin, ela o que Shmuel o que Rabbi Yohanan, de que Rab,
Mai ire nitkal, afilu shavar nami. Amar Rav Zvid Mishmei Rava, hu adin de afilu shavar. Vai de katani nitkal, ai de baile mitne. Seifa y muzagwa bal achavit chaya benisko de davka nitkal, aval shavar lo, mai tama, de azignavshe, katani reisha nitkal. Viene el papá y dice la siguiente observación. Aparentemente la Mishnah no cuadra gramáticamente, sino únicamente según la opinión de Shmuel, segunda explicación que dimos, o Rabbi Yohanan, la tercera explicación que dimos. Pero según Rab, la que fue dicho en nombre de Rab, que es la primera, no cuadra. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah está escrito que todo lo que el peatón está exento cuando se tropezó y rompió el Javit, ¿cuándo es únicamente? Cuando nitkal. Escuchen bien el lenguaje de la Mishnah. Nitkal, ¿qué es nitkal? Cuando se tropezó, sin querer. Mashma, que si lo hizo con intención y lo rompió, ahí va a estar hayab, ¿sí? Dice la Gemara, un segundo. Según la explicación de Shmuel, entiendo perfectamente, porque él dice que todo lo que está exento es porque era de noche y no pudo prestar atención. Si lo hizo a propósito, pues tiene que pagar. Según Rabbi Yohanan, que dice que es porque estaba en la esquina, otra vez no pudo prestar atención, pero si la pudo ver, ¿sí? Si la podía ver, pues va a estar hayab. Si lo hizo a propósito, va a estar hayab. Pero según Rab, que Rab dice que cuál es el caso, que llenó Reshut Harabim de ¿qué? De Javiot, un segundo. La persona no tiene en Reshut Harabim que estar pendiente de lo que hay. ¿Sí? Explico un poquito más. Ya que yo tengo un derecho de caminar en Reshut Harabim, el peatón tiene todo el derecho de caminar en Reshut Harabim, el dueño del Kad, el dueño del Javit, no puede impedirme a mí caminar. Entonces, cuando yo vengo y paso y me tropiezo, o inclusive la rompo a propósito porque estoy en la mitad de mi camino, estoy en todo mi derecho. Se debería hacer la halajá que está exento, no nada más cuando se tropezó porque no podía evadir, no podía evitar. No, inclusive si lo hizo a propósito, puso 1000 barriles en la mitad de Reshut Harabim, ¿sí? Necesito pasar, es mi derecho, entonces yo puedo romperlo inclusive a propósito. Debería estar, y por ende debería estar exento también cuando le hiciste ¿qué? A propósito, pregunta la Gemara. Responde Rav Zvid en nombre de Rab, tienes toda la razón, definitivamente según Rab, no nada más cuando se tropezó, sino también si la rompió a propósito va a estar exento. ¿Y por qué la Mishnah usó el lenguaje de nitkal únicamente cuando se tropezó? La Mishnah usó el lenguaje de nitkal, tropiezo, porque en la segunda parte de la Mishnah es únicamente cuando se tropezó. Entonces, por eso la primera parte también usó tropezó. ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? La segunda parte de la Mishnah es cuando la persona se tropezó y él se hirió, él mismo se hirió, el peatón mismo se hirió. Que ahí decimos que el dueño del CAD tiene que pagar por la herida que le causó, por el daño que le causó. Esto es únicamente cuando el peatón se tropezó. Pero si a propósito el peatón vino y rompió, y a raíz de que lo rompió a propósito él se hirió, pues no tengo que pagar. El dueño del CAD no tiene por qué pagarte. Si ya que la segunda parte de la Mishnah es Nitkal, obligatoriamente es solamente Nitkal, tropiezo, pues también la primera parte de la Mishnah mencionó Nitkal, pero en verdad la primera parte de la Mishnah también aplicaría no nada más Nitkal, sino también Shavar, no nada más cuando se tropezó, sino también cuando lo rompió en primera instancia. Entonces, por ahorita, ¿cuántas explicaciones dijimos para la Mishnah? Que la primera parte de la Mishnah está exento el peatón en pagar por el daño que le causó, que rompió el cado del Javid. 3 explicaciones. La Gemara trae una cuarta explicación. Amale Rabbi Abba le Rabashe. Achi amre maraba mishmed Rabbi Abba lefishen darkam shel bnei adam litbonen baderachim. Dice la Gemara, dice Rabbi Abba, le dijo a Rabashe, otra explicación. Así dicen en Eretz Israel, en nombre de Rabbi Abba, para responder y explicar por qué la persona está exenta, el peatón está exento. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. Porque las personas cuando caminan normalmente no prestan atención cuando caminan. Y ahí está, que una persona cuando está caminando en la calle, si hay un hueco, se tropieza y se cae. No prestan atención. Si tú no puedes decir a la persona, deberías de haber prestado atención. No, las personas cuando caminan no prestan tanta atención. Tú no puedes decirle, no debes estar atento porque tienes que estar prestando atención, no, tienes que ver dónde estás caminando. No debo ver dónde estoy caminando porque nadie ve dónde está caminando correctamente y perfectamente y exactamente en Reshut Harabim. Por eso va a estar exento. Entonces tenemos, para resumir, 4 explicaciones. La primera es que llenó Reshut Harabim de barriles, la de Rab. La de Shmuel es que es en la noche, entonces la persona no puede ver, ¿sí? La cuarta es cuando es en la esquina y no tiene ángulo, la Rabbi Yohanan, la tercera. Y la cuarta es la que dijeron en Eretz Israel, que decía el nombre de Rabbi Yohanan, creo que definitivamente, aunque sea en el día, aunque no sea en la esquina, que no hay ángulo, todo se puede ver perfecto, hay una solo barril, no hay muchas, todo, pero la persona no tiene que no presta atención a la persona cuando camina. O sea, tú no lo puedes obligar a él por un daño que causó, cuando todo el mundo no presta atención, cuando nadie presta atención. Así nos dice la Gemara. La Gemara trae una historia al respecto. Ave uvda beneardea vejiev Shemuel bepumpedita vejiev Rava bishnama Shemuel keshmate. El Rava lema que Shmuel svirale amar papá carna de atzrahava de kevan de bershut kavde y baile la yune umeizal. La Gemara trae una historia que pasó exactamente esto, que una persona colocó un javit en donde en Reshut Harabim, ¿sí? Y vino un peatón, pasó y la rompió. Y fueron a preguntarle a Shmuel, ¿y qué dijo Shmuel?
que la persona, el peatón, debe pagar por el daño que le causó, debe pagar, está hayab de pagar por el rompimiento, por la ruptura del cad, ¿sí? Y también pasó esto en Pumpedita y le fueron a preguntar a Raba, ¿y qué dijo Raba? Hayab. Explica la Guimara, según Shmuel me cuadra perfectamente, porque Shmuel explicó que toda la razón que está exento en la Mishnah está escrito que está exento en este caso, es porque es de noche. Podemos decir que este caso fue de día. Por eso en este caso Shmuel dijo que está hayab. Pero Raba que dijo que está hayab, ¿será que él también está de acuerdo con Shmuel? Que todo lo que está exento en la Mishnah es porque es de noche, pero ahorita es de día es hayab. Dice Raba, no. Raba no hay prueba. ¿Por qué? Porque podemos decir que Raba en verdad opina que también de día va a estar exento. Y en este caso es diferente. ¿Cuál es este caso que él obligó a pagar al peatón, le obligó a pagar por el daño causado? Está dando en un caso que la persona caminó por la calle y rompió un barril, ¿sí? un cad o un javit que se encontraba cerca a una almazarra. ¿Saben qué es almazarra? Donde se hacen las aceitunas, donde se prensan las aceitunas, ¿sí? Y era pública la almazarra. Entonces, ¿cómo funcionaba? La gente normalmente dejaba su barril, agarraba su turno y cada uno iba adelantando hasta que llegaba a la almazarra pública, ¿sí? Entonces, básicamente nos dice aquí, ya que cada uno puso su barril ahí, de manera que estuvo en una esquina, todo, pero de manera permitida, pues la gente que pasa por ahí tiene que prestar atención, que hay una almazarra ahí al lado y hay gente que está en turno esperando. Entonces, si alguien vino y lo rompió, pues va a ser responsable. Por eso, y en este caso fue que Raba dijo que el peatón tiene que pagar por su daño, a pesar que es de día y a pesar que todo va a estar obligado también según Raba. Entonces no tenemos una prueba contundente que Raba opina como Shmuel. Seguimos. Ahorita la Gemara empieza un tema nuevo, un análisis nuevo, ¿sí? Que vamos a traer una prueba más adelante de nuestra Mishnah al respecto. Escuchen bien. Shalach le Rav Hasda le Rav Nachman. O sea, es algo nuevo, pero lo traemos porque más adelante para solucionar uno de para traer una prueba al respecto, vamos a ver más adelante, lo traemos en nuestra Mishnah, por eso lo traemos acá. Shalach le Rav Hasda le Rav Nachman. Hare amru le rekuva shalosh, vele beita hamesh, velisnokeret shelosh esre, le panda de mara u le kofina de mara mai. Hay una halajá que vimos ya anteriormente, que cuando una persona hiere a otra persona, ¿sí? persona a persona, debe pagar por varias cosas. Nezek por el daño, tzar por el sufrimiento, ripuy curación, shevet desempleo, boshet humillación. ¿Sí? El valor de una humillación. Ahorita nos vamos a enfocar en boshet, ¿sí? Humillación. ¿Sí? Muchas veces cuando uno le pega a la otra persona también lo está humillando, tiene que pagar por eso. Le pregunta a Rav Hasda Rav Nachman, dime algo. Jajamim dijeron que esto es importante también. Esto es lo que voy a decir a continuación, esta introducción. Normalmente, mi deoraitá, un dayan, un juez, ¿sí? un bedín, no puede tomar dinema monot, temas monetarios, a menos que sea samuj. ¿Sí? ¿Qué es samuj? Que fue llamado rebi. Hay diferentes detalles samuj que fue titulado, que fue ordenado. Hay muchas condiciones ahí. ¿Sí? Pero todo eso dentro de samuj. Samuj es nada más en Eretz Israel. ¿Dónde se hace la semijá? Únicamente en Eretz Israel. En Hutz Haaretz no se puede hacer semijá. Por lo tanto, los dayanim en Babel no podrían hacer no podrían hacer temas monetarios. Sin embargo, Jamim decretaron que los dayanim de Babel sí pueden hacer, a pesar que no son smujim, sí pueden hacer temas monetarios, porque si no va a ser complicado. Sí, imagínate sin dictaminar temas monetarios delicado. Sí, pero esto nada más aplica en temas monetarios y no en temas monetarios de multa, no en kenazot. ¿Sí? Multa es aparentemente cuando uno tiene que pagar algo fijo independientemente del valor del daño que causó. ¿Sí? Boshet entra como parte de Knas. A pesar que Boshet, humillación, todo depende del que causa y el que recibe la humillación. Si el que lo causa es alguien menos o alguien más, todo depende de eso. Pero ¿por qué entra dentro de Knas? Porque cuando tú pagas por humillación no estás pagando por un valor dañado. No es algo físico, no es una silla que se rompió, ¿cuánto cuesta para arreglarla? Es algo, a pesar de que no es algo fijo, ¿sí? Todo depende del Medvayeshe o Bindvayeshe, todo depende del que causó y el que lo recibió, pero ya que no estás reponiendo algo que faltó, es simplemente un sentimiento de entrar dentro de Kenazot. Y por ende, no se puede ladun estos Kenazot en Babel. Entonces, Rav Hasda le preguntó a Rav Nachman lo siguiente. Tenemos claro que en esto no hay que ladun ni nada, ¿sí? Porque tenemos claro el monto. Obviamente estoy hablando de un Adam Hashub, ¿sí? Un Adam Hashub, una persona bien importante que causó una humillación. Si lo hizo a través de que pateó con la rodilla, si le pegó a otra persona con la rodilla, tiene que pagar por el boshet shalosh selaim, 3 selaim.
Si pateó con el pie, es más humillación todavía, tiene que pagar 5 selaim. Si le pegó a su compañero con una silla de un burro, ahí es más humillación todavía, tiene que pagar, ¿qué? 13 selaim. ¿Sí? En estos casos no hace falta la DUN, no hace falta hacer una justicia, no hace falta hacer un juicio, ver cuánto es el valor de humillación, porque tenemos estipulado los valores. Obviamente todo esto depende de la persona que hizo la humillación y la persona que recibió. Aquí estamos hablando en estos valores de una persona importante que hizo la humillación. Le preguntó Rabbi Nachman, ¿qué pasa a una persona que le pega? Esto lo tenemos claro, lo que anteriormente mencionamos, ¿sí? Le preguntó Rav Hasdá Rabbi Nachman, le preguntó, dime algo, ¿qué pasa cuando una persona le pega a su compañero con la manija de una pala o con el metal de una pala? Lo que está al lado del hueco, ¿sí? En este caso, obvio que hay humillación, pero ¿cuánto sería el monto de la humillación esta? ¿Sí? Otra vez, ¿cuál es la duda nuestra? Cuando le pegó al compañero con la pala, ya sea con la manija de la pala o ya sea con el metal de la pala. Así le preguntó Rav Hasdá Rabbi Nachman. Le dice Rabbi Nachman a Rav Hasdá, Shalach le, Hizda, que nasaka makbet de Babel, eima ligufa de Uvda ejiaba. Le respondió Rabbi Nachman, Hasdá, o sea, Rav Hasdá. Como explicamos, Boshet entra dentro de ¿qué? De la categoría de Knas. Y tú estás en Babel. En Babel tú no puedes analizar estas cosas. ¿Cómo me preguntas a mí que analicemos juntos cuánto es el valor de Knas? No podemos, no somos Emojim. Pero le dice Rabbi Nachman, si quieres, dime la historia exactamente, de la cual tienes duda. Puede ser, dime los detalles. ¿Y por qué le pidió los detalles? Porque, un segundito. Sí, dime los detalles, ¿por qué? Porque hay casos específicos que también cuando son Knas, los Dayanim de Babel pueden analizar. Entonces dímelo a ver si este caso entra dentro de eso. ¿Sí? Entonces bien, le mandó Rav Hasdá Rabbi Nachman. Entonces el siguiente caso le explicó el detalle cómo fue lo que pasó. Shalach le dejau gargutá de B3 de Joliom havedali hadminayu atahad kadali beyomá de lo dile amar le yoma didiu lo asgarbe shakal pandá de mará magie. Escuchen bien, le mandó Rav Hasdá a Rabbi Nachman el caso exactamente como él solicitó. Y el caso fue así. Había una cisterna de agua, un pozo de agua, que se usaba para regar los campos. ¿Sí? Y esta cisterna de agua, ¿a cuánta gente pertenecía? A dos personas. ¿Y cuál era el trato entre ellos? Un día tú, un día yo. Un día uno, un día el otro. Perfecto. Una vez, pongámosle nombre a la gente para estas dos personas, Reubén y Shimón. Un día Reubén, un día Shimón. Una de esas veces vino Reubén y sacó agua de esa cisterna en el día que no le pertenecía a Reubén, sino ¿a quién? A Shimón. De inmediato vino Shimón y le dijo, hey, ¿cómo tú sacas de ahí agua? Este es mi día, tú no puedes sacar agua de ahí. Sin embargo, Reubén no le prestó atención y siguió sacando agua para sus campos, a pesar de que no le pertenecía ese día a él. Agarró Shimón una pala, sí, la manija de una pala y le pegó. Simple y sencillo. Y con eso solucionó el problema. ¿Sí? Entonces, este fue el caso de Rav Hasdá. Y por eso quiere saber, Rav Hasdá le preguntaron a Nachman, ¿cuánto se paga por humillación? El que le pegó, Shimón le pegó a Reubén, para que pare, le pegó con la pala. ¿Sí? Quiere saber cuánto hay que pagarle por la humillación. Cuando Rav Nachman escuchó que esta fue la halajá, él dijo, no, tengo solucionado, aquí no hay que pagar nada. Amarle, me apande, pandale, me haye. Va a le mande amarlo a vidinish dinar en nafshe, bimkom beseda a vidinish dinar en nafshe. De itmar Rabiudá amarlo a vidinish dinar en nafshe, Rahman amar a vidinish dinar en nafshe. Y antes de seguir, explico esta parte. Le dice a Rahman a Rav Hasdá, Señor, aquí, en este caso, Shimón no tiene que pagarle nada por la humillación a Reubén. Y no nada más que no tiene que pagarle, no nada más que no tiene que pagarle por la humillación, sino cuántas veces le pegó con la pala. Una, puede pegarla hasta 100 veces. Puede pegarla hasta 100 veces y no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Escuchen bien por qué. Y adelanto, hay un mahloket entre Rabiudá y Rav Nachman. O sea, explico la última parte que leímos primero. Si una persona, ¿sí?, puede hacer cumplir la ley por sí mismo sin ir al tribunal o no. Si uno puede encargarse de que la ley se cumpla, uno mismo se puede encargar de que la ley se cumpla por su propia intención, por su propia cuenta, sin ir al tribunal que ellos dictaminen. Hay un mahloket. Según Rabiudá no debe hacerlo. Tiene que ir a un bedín, que el bedín diga que se cumpla la ley, y ahí es que él tiene que hacer la ley. Y según Rav Nachman alajá es que ¿qué? Si uno sabe que está en lo correcto seguro, uno mismo se puede encargar que ¿qué? De ejecutar la ley a favor de él. E ir a pegarle. Y encargarse del tema, ¿sí?
Viene Rav Nachman y dice, quiero que sepas, también según la opinión que una persona no puede hacer cumplir la ley por sí mismo y debe ir a un tribunal, eso es únicamente cuando lo único que hay lo único que hay que hacer es un esfuerzo de ir al tribunal. Pero en el tiempo que hay, mientras que tú ejecutas hasta que el Bedín vas, que obviamente si vas al Bedín tarda 3 semanas, un mes, 2 meses o más, no pierdes nada. Ahí es cuando dice que tú no puedes, según esta opinión, es cuando dice que no puedes tú ejecutar la ley tú por ti mismo, sino tienes que ir al tribunal. Pero si es peseda, sí es un caso que si vas al Bedín y todo, no nada más es un esfuerzo adicional, sino el tiempo que te tarda hasta que vas al Bedín y hasta que ejecutan y todo, tarda un tiempo y por ende pierdes. En ese caso, ¿todos están de acuerdo? ¿Ambas opiniones están de acuerdo? De que una persona, Avid Inesh Din al Nafshe, que una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo, puede ejecutar la ley por sí mismo sin ir al tribunal. Por lo tanto, le dice Rav Nachman a Rav Hasda aquí, en este caso, hasta que tú vayas al Bedín, él sigue agarrando agua. Y ahí se acaba el agua, se acabó, es malazo. Entonces aquí hay un efsed. Por lo tanto, como de verdad es tu día, Shimon, como de verdad es tu día, tú puedes agarrar y pegarle para obviamente pedirle. Si no acepta, si no escucha, le puedes pegar hasta 100 y estás en todo tu derecho, por eso no tienes que pagar nada de qué, de humillación. Así acabó la historia entre ellos y así fue entonces. Por eso valió la pena que Rav Nachman le pidió a Rav Hasda, dime la historia para solucionártela. Le dijo la historia, se la solucionó. Rav Hasda está preguntando cuánto tiene que pagar de humillación. Le dice Rav Nachman, no tiene que pagar nada aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, según todos, Avid Inesh Din al Nafshe, ya que hay pesedad, ya que hay pérdida, si espera hasta el Bedín, no hay nada más que ir al Bedín, no hay nada más un esfuerzo adicional que hacer, un trabajo, molestia que hay que hacer, sino también si va al Bedín va a haber pérdida hasta que va el Bedín, por lo tanto, ¿por qué? Porque se va a acabar el agua al otro, por lo tanto, según todos, Avid Inesh Din al Nafshe, pues según todos, uno puede hacer cumplir la ley por sí mismo, ejecutar la ley por sí mismo, sin ir al Betadín. Y bueno, la Gemara, repito, leo otra vez las últimas 2 líneas que leímos. De Itmar, Rabiudá, amarlo a Vidinish de Nafshe, pero Nahan amar a Vidinish de Nafshe. Eji de Ika Peseda, Kule al malo pligi de Vidinish de Nafshe, ki pligi, Eja de Leika Peseda, Rabiudá, amarlo a Vidinish de Nafshe, que van de Leika Peseda, leis del Kamedayana, Nahan amar a Vidinish de Nafshe, de que van de Bedin Abad, lo Taraj. La Gemara, como dijimos, trae la discusión entre Rabiudá y Rav Nachman, si una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo o debe ir al Betín. Según Rabiudá, la halajá es que no puede hacerla cumplir por sí mismo, sino tiene que ir al Betín, al juicio. Sin embargo, Rav Nachman dice, tú sin problema puedes hacer cumplir la ley por ti mismo, no hace falta que vayas al Betín. ¿Sí? O sea, puedes agarrar la ley a las manos. Y la Gemara explica, como dijimos antes, cuando hay una pérdida, eja de Ika Peseda, ¿sí? Según ambos, mientras que vas al Betín, según ambos, no hay discusión de que una persona sí puede agarrar la ley a las manos de él, por sí mismo ejecutarla sin ir al Bet-Din. La discusión es cuando no hay peseda, cuando no hay una pérdida causada, o sea que el tiempo que va a hacer el Bet-Din no vas a causar una pérdida. Rabiudá dice, mira, en ese caso no puedes ejecutar la ley por ti mismo, por sí mismo, no puede tomar la ley a las manos, sino tiene que ir a un Bedín. ¿Por qué? Porque ya que no hay pérdida, pues ve donde un Bedín para que las cosas estén claras. No va a haber pérdida, ¿qué te molesta? Sin embargo, Rav Nachman dice, no, inclusive en este caso, una persona puede tomar la ley por sí mismo, ejecutarla por sí mismo y no ir al Bedín. ¿Por qué? Porque ya que él sabe, hoy estamos hablando de un caso que de verdad él tiene razón, ¿sí? No cuando hay duda. Porque cuando hay duda seguro que ir al Bedín. Como él sabe que tiene razón, ¿sí? Pues ¿para qué se va a molestar? ¿Para qué lo vas a molestar, Jacito, que se va al Betín? Si sabe que tiene razón y no hay 2 partes para esto, sí, pues ¿por qué lo vas a decir vete al Betín? Ir al Betín es una molestia, es un esfuerzo, no necesario. Por eso Rav Nachman dice que en este caso puede tomar la ley para él mismo. Nuevamente, reitero, todo eso es únicamente cuando estamos seguros que esta persona tiene la razón, ¿sí? Ok. Es el majloquet que hay entre ellos. Repito, entonces todo ese majloquet es cuando hay pesedá o cuando no hay pesedá. Cuando no hay pesedá. Cuando no hay efsed, cuando no hay pérdida. Si hay pérdida, según todos, una persona sí puede adelantarse y tomar la ley para sí mismo. Pero si no hay pesedá, ahí es que hay el majloquet. Ya que trajimos el majloquet, la Gemara trae una pregunta en contra de Rabiudá. ¿De dónde? De una baraita. Mativ Rav Kahana ben Bagbag Omer, al tikanes lechatzer jaberja litol et shelcha shelo birshut, shema terae alav keganav, ela shevor et shinav ve'emor lo sheli ani notel. Escuchen bien. La Gemara pregunta en contra de Rabiudá. Hay una baraita, Rav Kahana, ¿sí? Le pregunta en contra de Rabiudá lo siguiente. Hay una baraita que dice lo siguiente. Ben Bagbag opina, el hijo de Bagbag, opina lo siguiente. Si tú tienes algo que te pertenece a ti, pero está en propiedad de tu compañero, ¿sí? No entres escondidamente a la propiedad de tu compañero y tomes lo que te pertenece. Porque aunque te pertenece, si lo haces escondido, ¿qué va a pensar la gente? Que eres un ladrón.
¿Por qué lo haces escondido? Sino, ¿cómo hay que hacerlo? Dice Ben Bagbag. Tienes que, Shevore Chiná, traducción literal, romperle los dientes, o sea, lo que se refiere es a la fuerza de enfrente, agárraselo, ¿sí? Y dile, mira, estoy agarrando lo que pertenece a mí, no lo hagas escondidas. Así dice ¿quién? Ben Bagbag. Dice la Gemara un segundo, según Rabbi Yehuda. En este caso, ¿hay pesedad o no hay pesedad? No hay pesedad, porque él puede ir al Bedín, durante que va al Bedín, el Bedín es de él y se lo van a dar, el objeto que había ahí, no se va a perder nada. Y aún así nos dice la baraita que la persona puede ir él mismo y sacárselo a su compañero, pero de frente. O sea que una persona puede agarrar la ley para sus manos y por sí mismo hacerla cumplir, ¿sí? Ejecutarla sin ir al Bedín. Así dice la Gemara. Pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Responde Rabbi Yehuda, Rabcana, Amarle, no, Amarle, perdón, Aimaj, Ben Bagbag, Yahidau, Pligda la banana, le dice la Gemara, ¿acaso es como tú explicas esta baraita? ¿Acaso tienes razón de hacer esta pregunta? No hay pregunta, ¿por qué? Porque así dice Ben Bagbag. Y Ben Bagbag discute con Jajamim. Yo opino como ¿quién? Como Jajamim. Entonces, ¿qué me preguntas de Ben Bagbag? Primera respuesta. Segunda respuesta, Rabbi Yanai Amar. Mai shevore chinav badin. Yahi ve'emorlo ve'ombrim no mi baele. Sheliani notel shelo notel mi baele. Kasha. Segunda respuesta que la Gemara es de Rabbi Yanai. Rabbi Yanai dice, mira, cuando está escrito en la baraita, que Ben Bagbag dice que no vayas escondido, sino shevore chinav, hasta ahorita entendimos es, ve de frente y de fuerza tú mismo y quítale y dile, esto es mío. Entonces, por eso viene la pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Vemos que una persona puede agarrar la ley por sí mismo y ejecutarla. Dice Rabbi Yanai, no, shevore chinav es, rompe los dientes, o sea, ve en contra de la fuerza en el bedín. O sea, ve a argumentarle a él en dónde. En el Bedín, no le vayas a sacar, ¿sí? Y en el Bedín todos estamos de acuerdo de que no hay ninguna, si esa es la explicación, pues cuadra perfectamente ¿con quién? Con la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Que Rabbi Yehuda dice que una persona no puede tomar la ley a sus manos particularmente por sí mismo, sino debe ir al Bedín. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esto, que es Shevore Chinav, ¿en dónde? En el Bedín. No me cuadra esa respuesta. ¿Por qué? Porque en la continuación de la baraita dice Shevore Chinav ve'emorlo sheliani notel. Rompe los dientes y dile a él, estoy agarrando lo mío. Dice, si tú me dices rompe los dientes, es en el Bedín, no es ve'emorlo y dile a él, sino díganle en plural, porque el Bedín son tres, le dice a quién, a él, que se lo vaya a quitar o lo que sea. Adicionalmente, está escrito Sheliani notel, lo mío estoy agarrando. No es lo mío, lo tuyo te lo está agarrando. Si el Bedín es el que está haciendo Shevore Chinav enfrente del Bedín, primero que todo no es dile a él, sino es díganle a él. Le dicen, en plural, a él, porque es el Bedín. Y dos, ¿qué le dicen a él? No lo mío estás agarrando, lo de él estás agarrando. Lo de él, no lo mío, no Sheli. Entonces no cuadra decir que Shevore Chinav se refiere al Bedín. Entonces tenemos que volver aparentemente a la explicación anterior que Shevore Chinav, ¿qué es? Shevore Chinav es... La Gemara dice sobre esto que efectivamente es una buena pregunta, por ende, se queda en kasha. Por ende tenemos que volver a la explicación de que Shevore Chinav no es el Bedín, sino es una persona sola puede venir, el mismo dueño del objeto puede ir a la fuerza y romper los dientes, o sea, a la fuerza, decirle, mira, esto es mío y me lo das. Se vuelve la pregunta, entonces tenemos que responder aparentemente como la primera respuesta que dijimos que esa es la opinión de Ben Bagbag. Entonces sí, tienes una prueba de Ben Bagbag, pero Jajamim discuten y entonces no hay prueba en contra mí, según Jajamim. La Gemara a continuación sigue trayendo pruebas, ¿sí? A favor de una de las opiniones, en este caso a favor de Rav Nachman, en contra de Rabbi Yehuda, pero ya la vamos a ver Bezat Hashem en el próximo shiur, en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.